Hallar el volumen generado por la rotación del área del primer cuadrante, limitada por la parábola y al cuadrado igual a 8x, y a la coordenada correspondiente x igual a 2, con respecto al eje x. Como primera medida nosotros aquí tenemos la función, que es y al cuadrado igual a 8x, y tenemos aquí nuestra recta, que es la que está en verde, x igual a 2. Básicamente en el problema no nos plantean nada de esto. Nosotros con primera medida hacemos nuestro plano cartesiano, aquí lo tenemos dibujado, que es el que está en moradito, aquí y aquí. Después de tener nuestro plano cartesiano, hacemos la función correspondiente reemplazando los puntos. Pero hay que tener en cuenta algo, este y al cuadrado igual a 8x no está despejado. ¿Cómo despejamos y? Aquí quedaría que y es igual a 8x y aquí arriba raíz cuadrada, puesto que este 2 que está elevado pasa al otro lado de la igualdad como raíz cuadrada, entonces nos quedaría y igual raíz cuadrada de 8 por x. Si nosotros reemplazamos los puntos, tenemos de que en x igual a 2 y gira en torno, revoluciona al eje x. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros colocamos raíz cuadrada de 8 por x lo reemplazamos por 0, entonces cuando x vale 0, y vale 0, sería el primer punto aquí, vean. Ahora, cuando vale 1, x vale 1, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, y vale 2, raíz cuadrada de 2, que no es otra cosa que 2.83. Entonces, cuando x vale 1, que es aquí, y vale 2.83, más o menos es un punto acá, vean. Y cuando x vale 2, y vale 4. Entonces, cuando x vale 2, y vale a 4. Trazaríamos esta parábola que tenemos aquí, esta que está en café. Pero hay que tener en cuenta algo, que nosotros tenemos una raíz cuadrada de 8x. Eso quiere decir de que nos da valores positivos y también valores negativos. Entonces, cuando tenemos 0, pues 0, 0 en ambos casos, estaría aquí. Cuando aquí nos da, emplazando esto en 1, nos da 1, x vale 1, y vale 2.83, sería aquí. Y también tendríamos un punto en menos 2.83, sería aquí más o menos. Y cuando x vale 4, vean, que es aquí, también vale menos 4. Sería aquí, puesto que estamos trabajando una raíz cuadrada. Hay que tener en cuenta eso. Ya al tener dibujada nuestra parábola, el eje X y nuestra recta, tendríamos más o menos esta figura. Este triangulito que tenemos aquí, bueno, esta figura, sería esto el área que está revolucionando. Este que es el eje X, en la cual revoluciona, esta que es la recta que nos están dando el problema, que también está limitada por esa recta o acotada, es x igual a 2, es esta verde, que es esta misma que tenemos aquí, y esta parábola que es y al cuadrado igual a 8x, que despejando y no queda otra cosa que raíz cuadrada de 8x, reemplazando los puntos en 0, en 1 y en 2, 2,4 nos daría esta figura. Haciendo la imagen mental de puntos negativos, como raíz cuadrada y revolucionando en el eje x, tendríamos más o menos esta figura que tenemos aquí. Entonces, esto que tenemos en fucsia es más o menos la proyección de cómo sería nuestro volumen que está revolucionando en el eje X. Más o menos quedaría así. Y esto que dice en negro es más o menos un disco. Más o menos un disquito que estamos tomando. Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo hallamos esta integral. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay una fórmula que dice, cuando el volumen del sólido de revolución obtenido al girar una recta R, ¿cuál es la recta? Pues x igual a 2. Esta recta R, denominada R en la fórmula, no es otra cosa que x igual a 2. Entonces, cuando tenemos una recta R que revoluciona sobre el eje X, vean, sobre el eje X, evidentemente nos lo plantea el problema y analíticamente observando esto, esta recta está revolucionando, vean, en el eje X, formando esta figura que tenemos aquí. Este es el sólido y el disco. Entonces, como revoluciona una recta R, está revolucionando en el eje X, nos queda la fórmula de la siguiente forma. El volumen es igual a pi de la integral definida desde A hasta B, f de x al cuadrado por dx. Ahora, esto nosotros tenemos que despejarlo en torno a y. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a pi, integral de A sobre B y y despejado. ¿Y cuánto y despejado? Si nosotros tenemos una función que es y al cuadrado igual a 8x y la fórmula nos dice que prácticamente que despejemos ese y, no es otra cosa que lo que hicimos aquí para reemplazar los punticos. Entonces, y despejado nos quedaría que y es igual a raíz cuadrada de 8x.
Lo mismo que hicimos para hallar los puntos aquí y obtener esta gráfica o esta parábola. Entonces, reemplazando estos datos, nos queda que el volumen es igual a pi por la integral definida. ¿Definida desde dónde hasta dónde? Si observamos, esto que tenemos aquí, la parábola, la recta y esta en el eje X, es esto mismo que tenemos aquí. Entonces, ¿desde dónde está definido? Desde aquí, que sería el punto cero, o definida desde cero, hasta aquí, que es la recta que nos dio el problema, que es 2. O sea, definida desde cero hasta 2, desde cero hasta 2 está definida. Entonces, definida desde cero, ¿hasta dónde? Hasta 2. Y aquí colocamos y. ¿Y cuánto vale ese y despejado de la función? No es otra cosa que raíz cuadrada de 8x. Y eso nos lo piden que elevado al cuadrado por su correspondiente delta x. ¿Tiene sentido? Sí, claro, porque todo lo que estamos trabajando en la integral es en función de x. Si se dan cuenta, no podemos poner y al cuadrado, porque estamos trabajando en x. Y tiene lógica la fórmula, claro, porque si aquí es un f de x, en este punto, está dado por la altura de la función, miren, y si a esto, que es la función, que es el punto de arriba, o sea, prácticamente, así hiciéramos un rectángulo típico de aquí a aquí, esa parte de arriba, ¿por qué está definido? Pues por el cambio de altura determinado por esta función. A medida que el rectángulo típico lo hagamos más aquí, hacia la derecha, pues va a haber un mayor altura, puesto que esto, parábola, va ascendiendo. Y más hacia aquí, pues iría disminuyendo. Pero en términos generales, entonces está definido por esta parábola. Entonces, el f de x, que es la parte de arriba del rectángulo típico, si lo dibujáramos aquí, representa esta línea, entonces f de x definido por la función de arriba menos el g de x, que será la parte de abajo, pero la parte de abajo es 0, puesto que está sobre la base o sobre el eje. Entonces, esto menos 0 pues me da esto. Entonces, reemplazándolo en la fórmula, que está elevado al cuadrado, tiene consistencia y estamos en lo correcto. Ahora es integral, vean, el volumen, integrar esto, el volumen es igual a pi por la integral definida desde 0 hasta 2. Tengan en cuenta algo, que aquí tenemos una raíz cuadrada y la estamos elevando al cuadrado. Por consiguiente, esta raíz cuadrada y este número, o sea, raíz cuadrada y elevado al cuadrado, se me cancelarían y me queda lo que está interno al paréntesis. En este caso es 8x por delta x. Ahora integrando 8x, el 8 está afuera como una constante y x quedaría 1 más 1 y en el denominador 1 más 1. En términos generales quedaría que 8x 2, 2. Esto y esto lo podemos simplificar, entonces nos quedaría mitad de 8, 4, mitad de 2, 1. Entonces nos quedaría 4x al cuadrado. Entonces el volumen es igual a pi. Ya como integramos, no hay necesidad de poner integral, que me multiplica esto, que la integración quedaría 8x al cuadrado, perdón, simplificado sería 4x al cuadrado, definido desde 0 hasta 2. Entonces el volumen es igual a pi, en paréntesis 4x al cuadrado definido desde 0 hasta 2, o con límite de integración, o evaluado desde 0 hasta 2. Entonces, reemplazando este 4 como es una constante, lo podemos sacar fuera del paréntesis, y pi multiplicado por este 4 que me sale, no es otra cosa que decir 4 por pi, o sea, pi por 4 es lo mismo que 4 por pi. Entonces, organizando me queda que el volumen es igual a 4 por pi, y en paréntesis reemplazamos los valores, ¿qué quedaría? X al cuadrado. Entonces, reemplazando el 2 primero, en ese x al cuadrado quedaría 2 al cuadrado menos el 0 reemplazado aquí en la x, 0 al cuadrado. Esto es igual, volumen es igual a 4pi por 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4, menos 0 al cuadrado, 0, entonces, por 4. Ahora, 4 multiplicado por 4, esta multiplicación, me quedaría que el volumen es igual a 16pi. Unidades cúbicas porque es volumen. Ya de esta forma, entregamos nuestro problema. Entonces lo único es tener en cuenta la fórmula.
que nos dice que cuando una recta R revoluciona en el eje X, no es otra cosa que despejar a Y, reemplazar y obtener esta integral que tenemos aquí.